Muchas gracias al Instituto Universitario de Yucatán y al Tribunal Electoral de Tabasco. En realidad, la idea un poco es hablar sobre, como bien decía el presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, hablar de violencia de género y el deber de debida diligencia en los tiempos de COVID. Este deber de debida diligencia que de alguna manera se agudiza frente a las restricciones y suspensiones que sufren los derechos de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes y de los cuerpos disidentes en épocas de pandemia y en épocas de confinamiento social obligatorio, como está ocurriendo en nuestro país. Antes de hablar de violencia de género y un poco para introducirnos en por qué hablamos de violencia de género y por qué este deber de debida diligencia agravada que tienen los estados, y cómo esto ha sido recogido a través de estándares de derecho internacional de los derechos humanos, creo que hay, como diría Norberto Bobbio, que consensuar algunas cuestiones, ¿sí? Creo que todos los que estamos acá y todas las que estamos acá estamos de acuerdo que vivimos en una forma de sociedad que se conoce como patriarcado, donde hay un sistema de relaciones de poder que impone jerarquías entre las personas según su género y donde mayoritariamente los varones ejercen la dominación sobre las mujeres, las niñas, las adolescentes y también sobre otras identidades o corporalidades diversas. Frente a esta situación, es decir, frente a años de un modelo de sociedad donde las mujeres hemos cumplido roles y estereotipos que están previamente establecidos, hay una respuesta por parte del colectivo de mujeres que empieza a aparecer a fines del siglo XIX, y recién recordaban que hoy justamente se cumplen 65 años de la posibilidad del voto de las mujeres en México, y que comienza con los movimientos de las sufragistas y con los movimientos de mujeres obreras en las industrias donde eran explotadas, que empiezan a reclamar sobre sus derechos, pero generalmente tenían que ver con derechos que hacían a la participación política, a ser tenidas en cuenta en la toma de decisión en el marco de las decisiones de un Estado. Este movimiento político se va a llamar feminismos y no feminismo, porque este movimiento de mujeres tiene tantas líneas o tantas alternancias, casi como mujeres existen, y vamos a ver que cada uno de estos movimientos tiene su propia identidad. Pero desde el comienzo de la lucha feminista, que comienza en Europa Occidental, luego se traslada a América y posteriormente se universaliza, la idea de esta lucha es la igualdad, lograr la igualdad de género y de oportunidades y rechazar la igualdad entendida como la asimilación a los modelos masculinos. La idea del feminismo no es ser iguales a o pretender que en vez ahora de un patriarcado pasemos a tener un matriarcado donde nosotras ejerzamos dominación sobre los hombres, sino que tengamos igualdad de derechos e igualdad de oportunidades. El movimiento feminista, este movimiento feminista, va a emerger como una organización de las acciones de mujeres en torno a la Declaración de Igualdad como una garantía de derechos. Si ustedes se fijan, sobre todo y leen historias de los movimientos feministas, sobre todo a partir de la década del 60 y del 70, cuando las feministas comienzan a trabajar estos temas en las universidades y sobre todo haciendo especial mención en las facultades de Derecho o en las School of Law de Estados Unidos, y venían trabajándolo también en Europa Occidental. El abordaje de estas discusiones feministas tiene como tres ejes que forman un triángulo. Por un lado, los feminismos, estos grupos, estos movimientos. Por otro lado, la idea de derecho, que estos movimientos intentan integrar o lograr la igualdad de derecho, y de ese triángulo la igualdad. Pero en este triángulo equilátero la igualdad deja de ser o deja de pensarse desde los movimientos feministas como la igualdad en el sentido individual o la igualdad en el sentido del constitucionalismo clásico liberal. Las feministas o los feminismos o los grupos con perspectiva de género
lo que sostienen es que hay una desigualdad estructural, y vamos a ver que esta desigualdad estructural se corresponde a otros grupos también, no solamente a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes. Esta desigualdad estructural impide que se acceda al ejercicio de los derechos en las mismas condiciones que tienen los varones o el grupo dominante o el grupo privilegiado. Lo que va a pasar es que a partir de la inclusión del estudio del feminismo o el estudio feminista de el derecho en las universidades, se comienza a trabajar en una crítica jurídica feminista que sostiene o empieza a advertir que esa abstracción no solo afecta a las mujeres en su conjunto, sino que la abstracción jurídica, que generalmente conocemos el derecho en general, trabaja con abstracciones jurídicas, tiene un sujeto universal de derecho que se erige como un artilugio que representa y que va a ser erigido también para consolidar y para perpetrar los intereses del individuo de características concretas. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué quería decir la crítica o qué quiere decir la crítica feminista con esto? Que ese individuo en el que está pensado el derecho, un derecho androcéntrico, es generalmente un hombre que es un hombre blanco, un hombre educado, un hombre con una condición social que no tiene que ver con la pobreza o con la indigencia, y que el derecho en principio crea esta abstracción jurídica pensando en la igualdad como uno de sus basamentos, es decir, no tenemos que ir mucho tiempo atrás para pensar en las revoluciones francesas o en la independencia de Estados Unidos con la Declaración de Virginia, y en todas nuestras constituciones a lo largo de América, en nuestras constituciones decimonónicas, para ver cómo está consagrada esa igualdad. Esa igualdad está consagrada entendiendo que hay una abstracción jurídica donde todos los sujetos que estamos bajo la jurisdicción de un Estado, lo que tenemos es la misma posibilidad de acceso y ejercicio a los derechos. Y lo mismo va a pasar en el derecho internacional de los derechos humanos, y esta es una de las críticas también que va a recibir el derecho internacional de los derechos humanos, cuando empieza a partir de 1945 y después con la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, cuando empieza su recorrido histórico. Esa Declaración Universal, la redacción de esa Declaración Universal contó con mujeres, es decir, había mujeres. Eleanor Roosevelt era una de las que trabajó en el proyecto de Declaración Universal de Derechos Humanos, que trabajaron para de alguna manera lograr que quede plasmado en ese documento esta igualdad, al menos desde la abstracción jurídica. Uno de los logros de este trabajo con mujeres adentro de esa comisión que elabora el proyecto de Declaración Universal es lograr que su artículo 1, en vez de decir todos los hombres, diga todos los seres humanos, nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente con los otros, ¿sí? Entonces, un logro es decir que en vez de hablar de todos los hombres, el derecho, la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, donde no estábamos las mujeres contempladas, en esta primera Declaración Universal, en este primer instrumento universal de derechos humanos, hablamos de todos los seres humanos, dejando de lado la idea de que todos los hombres implicaba que estábamos todos, todas y todos contenidos en esa definición. Y el artículo 2 de esa declaración va a establecer la imposibilidad de distinción o de discriminación en base a la raza, al color, al sexo, al idioma, a la religión, a la opinión política de cualquier otra índole, etc. Pero el sexo es una de las categorías por las cuales ya desde la Declaración Universal, desde 1948, no podríamos estar discriminando, y por ende todos tendríamos que poder ejercer nuestros derechos y deberían estar garantizados nuestros derechos de la misma manera. ¿Qué es lo que pasó? Este concepto, como les decía hoy, este concepto abstracto de universalidad
de pensar que cuando hablamos de todos y decimos que todos tienen derecho a, nadie tiene derecho a, nadie puede. Y cuando hablamos en el derecho internacional y en los instrumentos de derechos humanos, con esta idea de que todos, y no de todos y todas, y no hacemos distinciones entre los grupos que no están en la misma condición de igualdad para asumir el ejercicio de esos derechos, lo que lleva es a que se empiece a pensar que existe un fracaso de ese concepto, de esa característica de universalidad que tiene el concepto de derechos humanos. Es decir, en principio, lo primero que nosotros, si hablamos de derechos humanos, lo primero que se nos viene a la cabeza es que son universales. Pero si esos derechos universales pueden ser ejercidos por una parte de todos los seres humanos y no por todos los seres humanos, o las mujeres somos víctimas de violencia por razón de género y de sexo, a diferencia de lo que sucede con el grupo de varones, que son los privilegiados, lo que va a pasar es que vamos a empezar a cuestionarnos la universalidad. Es decir, ¿es suficiente tener una Declaración Universal de Derechos Humanos? ¿Es suficiente tener una Convención Americana de Derechos Humanos que sea general para todos, para todas y para todos? ¿Es suficiente? ¿Protege de la misma manera a los grupos desventajados? El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y lo que vamos a ver es que a partir del cuestionamiento que se empieza a dar primero con el trabajo de las sufragistas, que hoy celebramos en México, luego con lo de las primeras feministas y después con el feminismo, los movimientos feministas en la comunidad internacional, dentro de la discusión internacional, lo que nos vamos a dar cuenta es que hay grupos que no tienen el mismo grado de protección. Y así en 1979, después de más de casi 10 años de discusión, se adopta una convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, que es la que nosotros conocemos como CEDAW. Más adelante nos vamos a dar cuenta, la comunidad internacional, que los niños no tienen igual protección, ni que las mujeres, que son un grupo tan desventajado como las mujeres, y que no tienen igual protección en ese todos abstracto jurídicamente, y debimos darnos una convención sobre derechos del niño para que atienda a las particularidades de ese grupo que es de niños, niñas y adolescentes. Más tarde nos dimos la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y así podemos seguir con varios de los tratados de derechos humanos que conocemos a nivel universal, donde fue necesario que el grupo desventajado, el que estaba bajo una desigualdad estructural, necesitara que la comunidad internacional reivindicara o releyera sus derechos en otra clave. Y en el caso de las mujeres, es en clave de perspectiva de género, esto que está tan discutido, al menos en algunos estados, si hablamos de perspectiva de género o ideología de género, y que más adelante vamos a avanzar. Pero entonces, esta idea del lenguaje genérico de los instrumentos internacionales, con esto de toda persona tiene derecho a, todos los seres humanos son libres, iguales en dignidad y derecho, al no ser suficiente, y frente a la disconformidad que expresa el feminismo con este lenguaje neutral, lleva a que se empiecen a adoptar estos instrumentos, y por ejemplo, si uno lee la CEDAW, que en nuestro caso, en el caso de Argentina, es parte de los instrumentos que forman el bloque de constitucionalidad, es parte de nuestra Constitución Nacional, empezamos a ver cómo se reescriben los derechos humanos en cabeza de otro sujeto, que en este caso es una sujeta, y empieza a decir todas las mujeres o toda mujer tiene derecho a, puntos suspensivos, y relee todo el plexo o da una nueva lectura a todo el plexo de derechos consagrados en los tratados genéricos o generales de derechos humanos a nivel universal. La idea de pensar en discriminación y violencia contra las mujeres y la idea de por qué hablamos desde los feminismos y por qué los feminismos pusimos sobre la mesa este tema, es pensar que cuando nos referimos a esa discriminación contra la mujer, no lo estamos haciendo pensando en un caso específico o pensando en la discriminación que sufre una sola mujer, sino que está enfocado en ese conjunto de conductas y actitudes que evidencian una discriminación hacia las mujeres en sentido general.
y solamente esa discriminación se ejerce por el hecho de ser mujeres. Y acá es donde vuelvo a un concepto que dijimos anteriormente. Ya no hablamos de esta idea de igualdad bajo la idea del liberalismo que fue el padre de nuestro constitucionalismo clásico, y que esa idea de igualdad es de corte individualista, como surge, por ejemplo, de nuestra parte vieja de la Constitución o las constituciones que no han sido actualizadas, sino que ahora hablamos de una igualdad estructural, porque hay una desigualdad estructural, ¿sí? Ya esta idea de igualdad incorpora datos históricos, datos científicos y sociales que dan cuenta que hay un fenómeno de sometimiento de un grupo sobre otro grupo, o que hay una exclusión sistemática que hay donde amplios sectores de la sociedad, como pueden ser las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los trabajadores migrantes, se encuentran en una situación de exclusión sistemática de derechos o sometidos por otros grupos que tienen privilegios y que tienen ventajas sobre ellos. A partir de este entendimiento de que ya no podemos pensar más la igualdad desde el sentido clásico, de que las mujeres, las niñas y las adolescentes necesitamos otra protección porque estamos bajo un sistema patriarcal donde hay una relación de dominación y de poder que es evidente, fue cuando se empezó a trabajar tanto en el ámbito interamericano como en el ámbito internacional en tratados específicos de derechos humanos, donde vamos a empezar a hablar o se va a empezar a escribir específicamente este deber de debida diligencia frente a la violencia de género que sufren las mujeres, las niñas, las adolescentes y las disidencias que no están contenidas en los tratados de derechos humanos. Pero también es cierto, y hoy les hablaba como un elemento, como una herramienta esencial para trabajar la violencia de género y el deber de debida diligencia, es la necesidad de incluir una herramienta analítica que se conoce como perspectiva de género. En realidad nosotros nos dimos la convención a nivel internacional, la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer en el año 79, fue rápidamente y ampliamente ratificada, pero cada vez que ratificaba un Estado hacía varias reservas sobre el plexo de derechos que consagraba en condiciones de igualdad esa convención, y que aún hoy el comité de CEDAW le sigue pidiendo a los Estados que retiren esas reservas, pero pasó mucho tiempo a nivel universal para que tengamos que volver a decir una y otra vez que una frase que a veces suena hasta sin sentido, pero sí pasó en la Conferencia de Viena de Derechos Humanos de 1993, donde las mujeres que habían sufrido las consecuencias de lo que fue la guerra en la ex Yugoslavia o en Ruanda se presentaron ante quienes estaban ahí y explicaban cómo sus cuerpos habían sido el territorio de conquista, ¿no? Es decir, los delitos cometidos sobre sus cuerpos habían terminado siendo el territorio de conquista en conflictos entre estados o en conflictos entre distintas partes de un mismo estado. Y en esa conferencia, una de las conclusiones que surge en la Declaración de Viena, más allá de decir que los derechos son interdependientes e indivisibles, y que esto lo decimos una y otra vez los profesores de derechos humanos para hablar de los económicos, sociales y culturales, y los civiles y políticos, en esa conferencia también se tuvo que decir que los derechos humanos eran también derechos de las mujeres, ¿sí? Los derechos humanos de las mujeres también son derechos humanos. Parece una tautología, es decir, si decíamos que todos teníamos los mismos derechos, y los tratados en general hablaban de los derechos para todos y todas, es decir, no hacían ninguna distinción en esa abstracción, en esa ilusión jurídica de igualdad, como en 1993, y después de haber tenido un tratado específico que hablara de que necesitábamos una protección especial o una obligación, que los estados asuman distintas obligaciones respecto de nuestra situación de desigualdad estructural, tuvimos que volver a decir que los derechos humanos de las mujeres eran derechos humanos,
¿sí? Vuelvo, insisto, es algo que parece hasta tautológico, pero hay que repetirlo una y otra vez, y es el día de hoy que tenemos que seguir repitiéndolo. Los derechos humanos de las mujeres son derechos humanos. Y en este mismo sentido, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, en 1995, se empieza a incluir esta metodología o esta herramienta metodológica y analítica que tenemos, que es la perspectiva de género. La perspectiva de género queda establecida en una declaración que fue aprobada por unanimidad, y en esa declaración se dice que los estados se comprometen, los estados y la Organización de Naciones Unidas, se comprometen a revisar todas sus medidas y todas sus acciones y políticas públicas para incorporar perspectiva de género en cada una de ellas. ¿Qué es esto de la perspectiva de género? Es una herramienta, es un mecanismo de análisis que busca explicar el fenómeno de la desigualdad y de la inequidad que existen entre los hombres, las mujeres, las niñas y las adolescentes, ¿sí? Consiste en cómo enfocamos las cosas, desde qué lugar enfocamos situaciones o problemas, tomando en consideración la diversidad y los modos en que se presentan esas relaciones entre un grupo y otro grupo. La idea de analizar y utilizar la perspectiva de género ya no es una locura de los feminismos, sino que es la manera que tiene la Organización de Naciones Unidas y que fue adoptada por unanimidad por todos los estados, de empezar a releer todas sus prácticas. La perspectiva de género pasa a ser así una obligación jurídica asumida por los estados de empezar a releer, a modificar sus normas, a releer sus prácticas, a rever sus prácticas y a entender que cada vez que tiene que legislar o tiene que tomar una medida de política pública o tiene que juzgar, lo tiene que hacer con perspectiva de género. Esto implica que tiene que de alguna manera determinar cuándo se están utilizando estereotipos de género de manera oculta, o roles de género de manera no, en estas abstracciones jurídicas que pensamos que son neutrales, visibilizar ese rol o ese estereotipo de género que se está utilizando y dejarlo sin efecto con una medida nueva, con una norma nueva, con una sentencia con perspectiva de género que haga a que esta desigualdad estructural empiece de alguna manera a desandarse para que estemos en la misma situación, los hombres, las mujeres, las niñas, las adolescentes y las disidencias en el ejercicio de nuestros derechos. Y así es como vemos que los tratados de derechos humanos van a hablar no solamente de la discriminación, sino que van a incluir la violencia y la debida diligencia en el plexo normativo respecto de la situación y los derechos de las mujeres, las niñas, las adolescentes y las disidencias. Nuestra querida CEDAW de 1979, y digo nuestra querida porque fue un logro y una conquista de los movimientos que tenemos, de los movimientos feministas que tenemos que saber apreciar, con todos los defectos que tiene hasta su propia redacción, en su artículo 1 establece qué se entiende por discriminación contra la mujer. Y en realidad habla de que va a ser, o se va a entender que esta discriminación es toda distinción o toda exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado, sea el objeto de la acción o el resultado, menoscabar o anular el reconocimiento o el goce o ejercicio de derechos a las mujeres por el solo hecho de ser mujer, sin importar su condición social, si está casada y demás. ¿Esta fue la mejor definición que podíamos encontrar de discriminación contra la mujer? No, no fue la mejor definición. Pero fue la definición que podemos, y vuelvo a Bobbio, consensuar, los estados pudieron consensuar en 1979, y si uno escarba un poco más a los que les gustan los derechos humanos y van un poquito más atrás, van a ver que hay otra convención, que es la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación racial, que tiene la misma definición, pero en vez de mujer, habla de raza, ¿sí? De la condición racial de una persona. ¿Podríamos las mujeres o los movimientos feministas haber pedido mucho más? Sí. ¿Es lo que se pudo lograr? Es lo que se pudo lograr. Lo cierto es que CEDAW, y su nombre lo dice,
en todo, cuando ustedes leen la convención entera, lo que van a ver es que no incluye en ningún lugar el término violencia. Siempre está hablando de discriminación, pero nunca incluye el término violencia en esa convención. Vuelvo, los consensos se dan entre sujetos soberanos que son estados. Los estados generalmente están representados por hombres. En CEDAW había movimientos feministas, en la discusión de CEDAW había movimientos feministas y mujeres sentadas, pero en ese momento podíamos hablar de discriminación y eso era lo que podíamos llegar a consensuar. Lo que va a pasar es que con el paso de los años, el comité de CEDAW, que es el órgano que crea la convención para vigilar el cumplimiento de los derechos y obligaciones que surgen a partir de este Tratado de Derechos Humanos, a partir de recomendaciones generales o observaciones generales, empieza a trabajar no solo qué es la discriminación y cuáles son las políticas que debe llevar un Estado adelante para no discriminar, sino que en 1992, en la Recomendación General 19, va a decir por primera vez que la violencia contra la mujer es la forma más gravosa de discriminación, porque impide gravemente el goce de los derechos y las libertades reconocidos en la Convención en condiciones de igualdad con el hombre. Entonces, en 1992, esta fue revolucionaria, la Recomendación General 19, el Comité de Naciones Unidas que protege los derechos de las mujeres está hablando ya no solo de las discriminaciones que se puede sufrir en materia laboral, en materia de una política pública, sino que dice que la forma más gravosa de discriminación es la violencia contra las mujeres. Y acá sí se da la posibilidad de explayarse, y dice que CEDAW, y acá aplica todo lo que el espíritu de la propia convención, dice que no solo cuando habla de violencia contra la mujer está hablando de la violencia perpetrada por las autoridades de un Estado, sino que los actos de los particulares también pueden constituir la violación de las obligaciones del Estado y su consecuente responsabilidad internacional. ¿Y cuándo va a constituir un acto de privados o de particulares por violencia contra una mujer, una niña, una adolescente, responsabilidad internacional? Cuando no adopta con la diligencia debida, y así lo dice la observación 19, o las medidas necesarias para impedir la violación de los derechos de esa mujer, de esa niña o de esa adolescente, y ahora nosotros le agregamos, o de otros cuerpos disidentes, ¿sí? Si no hace lo suficiente para prevenir, para investigar y para castigar esos actos de violencia y reparar a las víctimas, la violación cometida por el Estado puede lograr que termine siendo responsable internacionalmente. Estados como mi estado, la República Argentina, y estados como el de ustedes, muchas veces han sido llamados la atención por el comité de CEDAW y generalmente nos va bastante mal cada vez que nos tenemos que presentar o por alguna comunicación individual o por los informes periódicos que presentamos cada cierto periodo de tiempo, en las recomendaciones, es decir, la respuesta a la situación de los derechos humanos de las mujeres para nuestros estados, la verdad que no es la mejor, ¿sí? Y la idea, me parece, a partir de la Observación General 19, de empezar a, como lo hacía la convención, pero hablando de discriminación y no de violencia, a desdibujar el límite entre qué es privado y qué es público, de qué se va a hacer responsable el Estado y de qué no se va a hacer responsable el Estado, es un gran avance. Nosotros acá en las marchas del Ni Una Menos o en las marchas que hacemos no solamente por el Ni Una Menos, sino en reclamos por los derechos a las mujeres, pero en particular desde que nos visibilizamos con esas marchas, una de las consignas es que el Estado es responsable. Y cuando uno dice que el Estado es responsable, no es una consigna militante vacía o una consigna política vacía, sino que el Estado argentino, por ejemplo, es responsable porque es parte de la comisión de la convención de CEDAW y no ha hecho nada para prevenir el aumento de femicidios que suceden en Argentina. O no ha hecho nada, o lo que ha hecho no es suficiente para prevenir las situaciones de violencia
por razones de género en nuestro caso en particular. La idea entonces es que, sin estar en el texto de la convención, lo que hace CEDAW a través de la observación general número 12 es establecer, 19, perdón, es establecer que la violencia contra las mujeres es la forma más grave de violación de derechos humanos hacia nuestro grupo. Y a su vez sostiene que si el Estado no adopta con la diligencia debida las medidas que son necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres y la discriminación contra las mujeres, puede llegar a incurrir en responsabilidad internacional, ¿sí? Esta recomendación general 19, que durante mucho tiempo fue como el faro que había a nivel de sistema de protección universal, no en el sistema interamericano en el cual ya nos vamos a adentrar, y que hablaba lo que hace tanto esta observación general como la que la actualiza, que es la recomendación general 35, es si un Estado quisiera, por ejemplo, cumplir con sus deberes y las obligaciones que surgen de la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, leyendo nada más y poniendo en práctica lo que dice la Observación General 19 y ahora la 35, que es del año 2017, es bastante actual, con eso sería suficiente y nosotras viviríamos una vida al menos con menos violencia de la que estamos viviendo actualmente. Son como manuales de procedimiento donde dan las pautas de qué es lo que el Estado tiene que hacer para erradicar la violencia de género y para actuar con debida diligencia, y parece que los Estados o no aprendieron a leer, o no les gusta leer, o no les gusta aplicar el soft law y solamente se quedan con el derecho duro de los tratados de derechos humanos. Lo que va a hacer esta nueva recomendación general que actualiza a la 19, donde hablábamos por primera vez de violencia, ya no solo habla de violencia contra la mujer, sino habla de violencia por razón de género contra la mujer, ¿sí? Lo que va a decir, o lo que va a expresar el comité, es que esta situación de violencia por razón de género contra la mujer, y acá incluye género y saca esta dicotomía de sexo varón-mujer, incluye el género, que es en realidad esa construcción de identidad que podemos darnos, tiene que ser abordada más que como un problema individual, como un problema integral o un problema general que exige respuestas integrales. Es decir, le dice al Estado, más allá de que tenés que dar la solución en el caso concreto, cuando hay una situación de violencia de género, no solamente es para el caso concreto, sino que acá hay una desigualdad estructural previa que necesita respuestas integrales. Y por eso va a señalar, de la misma manera que lo hace el sistema interamericano y que la Corte lo ha hecho magníficamente junto con la Comisión, pero hay sentencias de la Corte en este sentido que son para tener en la mesa de luz y releerlas cada vez que se pueda. Una de las cuestiones que va a señalar el comité de CEDAW es que la esta violencia por razón de género, va a afectar a las mujeres en distinta medida o de diferentes formas según los factores que constituyen o afectan su vida, es decir, según su propia subjetividad. Y acá incorpora lo que en la década del 70 había incorporado una feminista afroamericana en las discusiones, que es la idea de interseccionalidad, el apellido que le ponemos atrás. Es decir, no es lo mismo una mujer blanca, educada, con una buena posición social, que una mujer con una situación socioeconómica compleja, o una mujer refugiada, o una mujer lesbiana, o una mujer trans, o una mujer que pertenece a un pueblo indígena o a un pueblo originario, depende cómo les guste llamarlos. A nivel internacional generalmente se denominan pueblos indígenas. Y lo que va a decir es que no todas experimentan la violencia y la discriminación de la misma manera. Por eso, los métodos y las respuestas que tiene que dar el Estado tienen que estar adecuados a cada una de esas interseccionalidades. Vuelvo, primero hablábamos de esa gran abstracción jurídica del todos, ¿sí? Después nos dimos cuenta que el todos
no incluía a las todas, y menos aún a los todes, más allá de si usan el lenguaje inclusivo, a las disidencias, si quieren. Y ahora lo que nos están diciendo es que no solo no nos incluía y que necesitamos este tratado específico, sino que también le está diciendo a los estados que necesitan respuestas integrales, pero que a su vez esas respuestas integrales, de alguna manera, tengan en cuenta la interseccionalidad, o si quieren el apellido que tiene esa mujer, esa niña o esa adolescente, en una situación de discriminación o de violencia de género. Y lo que señala en particular, y vuelve lo mismo, del mismo modo que la Recomendación General 19, señala que esta obligación de eliminar la discriminación contra la mujer y de eliminar la violencia contra la mujer, las niñas y las adolescentes, teniendo en cuenta además la interseccionalidad, es de carácter inmediato y no admite demoras. Volvemos a la debida diligencia. Tanto la Recomendación General 19 como la 35 le vuelve a decir al Estado, ustedes tienen que hacer esto ahora con la debida diligencia. Este deber, esta obligación agravada de debida diligencia que tenemos a favor, si quieren, o en contra del Estado, pero a favor los grupos desventajados. ¿Cuáles son esas obligaciones que pueden surgir respecto del Estado? O qué dice, por ejemplo, la Recomendación General 35, respecto de, por ejemplo, en el plano legislativo. Lo que tiene que es, por ejemplo, legislar, como la mayoría de nuestros estados lo han hecho, a través de la adopción de normas que prohíban toda forma de violencia por razón de género contra las mujeres y contra las niñas, que prohíban toda forma de discriminación, y acá nos da la posibilidad de que el Estado adopte lo que se conoce como medidas de acción positiva, que en realidad en la Convención son medidas especiales de protección temporal, a los efectos de poder ponernos en un plano de igualdad para poder empezar a ejercer nuestros derechos en condiciones de igualdad frente al grupo privilegiado de varones. ¿Qué tiene que hacer el Ejecutivo? Tiene que adoptar políticas públicas y proporcionar los recursos presupuestarios adecuados para que esas políticas públicas se conviertan en una garantía de derechos. Una de las cosas que debería hacer es financiar o crear tribunales especiales competentes en materia de violencia de género. ¿Y qué debemos hacer en el plano judicial? Lo que hablábamos hoy. Abstenerse, el Poder Judicial, que en muchas sentencias lo hace, por lo menos en mi país, abstenerse de incurrir en prácticas de discriminación o en la utilización de estereotipos de género o de violencia por razón de género contra las mujeres, y aplicar estrictamente y con perspectiva de género las normas que ya adoptó el Estado. Es decir, la idea es que las medidas legislativas y las medidas ejecutivas o judiciales empiecen a basarse o empiecen a leerse a través de la perspectiva de género para actuar conforme lo que nos obliga a la debida diligencia. En el ámbito interamericano tenemos una de las convenciones más bellas, y no bellas no es bella la palabra, me pido disculpas. Tenemos una de las convenciones más relevantes sobre violencias de género. Digo esto porque es la única convención a nivel internacional y regional que habla sobre la idea que es una convención para prevenir, erradicar, sancionar la violencia contra las mujeres. Es decir, es la primera convención que establece obligaciones jurídicas específicas respecto de la violencia de género y que a su vez genera órganos de control a los cuales el Estado les debe rendir cuentas sobre el cumplimiento o no cumplimiento de los derechos que asume en esa convención. ¿Qué es lo interesante del sistema interamericano y por qué se me escapó esto de decir tenemos una bella convención? Porque es una convención que una de las cosas que establece, más allá de definir a la violencia, establece en el artículo 3 el derecho que tenemos todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Ya no es el derecho a tener una vida digna o tener derecho de protección a la vida que habla el 4 de la Convención Americana, sino que las mujeres, las niñas y las adolescentes
y las disidencias tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, y dice expresamente tanto en el ámbito público como en el privado. Acá no hay de ninguna manera una delimitación hasta dónde el Estado debe intervenir y hasta dónde el Estado no puede intervenir. Y hay un artículo, es decir, es una convención muy cortita, una convención muy corta pero muy profunda, en cómo, primero, desde que uno lee el preámbulo hasta el establecimiento de las distintas formas de violencia que incluye y el lugar donde se desarrollen esas formas de violencia, que puede ser dentro de la familia o en una relación interpersonal que no sea una relación familiar, que ocurra dentro de la comunidad, o que sea perpetrada por cualquier persona, que sea perpetrada o tolerada por el Estado, y en donde quiera que ocurra. Y vuelve a esto, donde quiera que ocurra la situación de violencia física, sexual y psicológica, en este caso, que son los tres casos los tres tipos de violencia que adopta la Convención Belén do Pará, no hay un ámbito geográfico o temporal que pueda delimitarse para decir, acá el Estado no tiene nada que ver, acá el Estado no va a ser responsable. ¿Y por qué decimos esto? Porque en el artículo 7º, que es un gran artículo, más allá del 8º, que también es muy largo y los dejo para que ustedes en su momento lo lean, determina que los Estados deben adoptar todos los medios apropiados y sin dilaciones todas las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia conforme a esta convención. ¿Qué hace? Consagra el deber de debida diligencia. Vuelve a lo mismo que decían las recomendaciones generales de CEDAW, y si quieren el artículo 2 y el 5 de CEDAW hablan de adoptar sin dilaciones medidas por parte del Estado, nos vuelve a hablar de esta cuestión de la debida diligencia. Nosotros, por ejemplo, también, bueno, y también una de las cuestiones que hace tanto Belén do Pará como la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, es entender que esa vida libre de violencia incluye, entre otras cosas, lo dice el artículo 6 de la Convención Belén do Pará, y en otros términos lo dice CEDAW, el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados. Y obliga al Estado, y vuelvo al artículo 8, que lo van a leer ustedes, pero en el inciso B del artículo 8, a modificar todos esos patrones socioculturales de conductas entre hombres y mujeres, incluyendo esta modificación a través de programas de educación para erradicar cualquier idea de superioridad o inferioridad de un género sobre el otro, o de papeles estereotipados o roles estereotipados para el hombre y para la mujer, que de alguna manera lo que están haciendo es exacerbando o legitimando la violencia de género. Y acá me quiero detener un poco y comentarles algo que sucede o que sucedió en mi país. Nosotros sancionamos en enero de 2019, en realidad se promulgó en enero de 2019 una ley que se conoce como Ley Micaela en Argentina. Y la traigo a colación porque tiene que ver con la debida diligencia, con la violencia de género y con los estereotipos de género, y cómo puede todo esto llegar a formar un combo letal para las mujeres, las niñas y las adolescentes. Esta ley es una ley que nace a partir de el activismo de un padre y una madre que deciden convertir su dolor en una lucha para que no exista otra Micaela en Argentina. Micaela García era una joven de 21 años que estudiaba profesorado de educación física, y un día decide ir a bailar, va a bailar, estaba en la localidad donde estudiaba, no donde residían sus padres. Cuando vuelve, cuando se cansa y quiere volver, vuelve sola a su casa, le avisa a su novio, estoy llegando, nunca llega, y después la encuentran días después, víctima de un femicidio y de violación y abuso cometida por Sebastián Wagner, si no me acuerdo mal. ¿Por qué digo todo esto? Sebastián Wagner tenía que haber estado en prisión porque ya había abusado y había violado a otras mujeres y tenía una condena firme. Un juez sin perspectiva de género desoyó los informes
que provenían del gabinete psicológico del servicio penitenciario, que decían que no sería conveniente que estuviera libre, que se le diera la libertad condicional, y Sebastián Wagner salió en libertad. El día antes de que secuestre, viole y mate a Micaela, había intentado secuestrar a otra adolescente en otra ciudad. La madre y la adolescente van a denunciar. El policía que toma la denuncia le dice, y vuelvo a la perspectiva de género y vuelvo a la debida diligencia, que la jueza no estaba en la localidad porque se había ido de vacaciones y que no tenían jueces. Entonces, ¿para qué iba a hacer la denuncia si no había pasado nada? Si la chica había logrado escapar, la niña, la adolescente, y no había pasado nada. Toda esta serie de hechos lleva a que Micaela termine como termina. Si hubiéramos tenido un policía, una jueza, un juez con perspectiva de género y que hubieran aplicado las normas a las que está obligado el Estado argentino, no tendríamos necesidad de tener esta ley. ¿Y esta ley qué dice? Es decir, ¿qué es lo que obliga la ley Micaela al Estado argentino? Obliga a que todos los poderes del Estado se capaciten en temáticas de género y violencia contra las mujeres. No importa en qué órgano del Estado o qué función cumplas, mientras que seas un agente o un funcionario del Estado. Y ahora, después de haber sido promulgada, se están capacitando desde el presidente de la Nación hasta cualquier funcionario, o debería ser así, y tenemos todas las provincias que han adherido a esta ley, así que también a nivel provincial debemos capacitarnos en perspectiva de género y violencia contra las mujeres. Pero ¿para qué la traigo? ¿Por qué traigo a colación este ejemplo? Porque es la síntesis del incumplimiento de la Convención Belén do Pará y de la Convención de la CEDAW. Es la síntesis del incumplimiento de las obligaciones que surgen de cada una de esas convenciones. Nos están diciendo que erradiquemos estereotipos, no lo hicimos. Nos están diciendo que actuemos con debida diligencia, no lo hicimos. Nos están diciendo que juzguemos con perspectiva de género, no lo hicimos. Y Micaela está muerta. Ahora pasemos a lo que es el deber de debida diligencia, ¿no? Y cómo este deber de debida diligencia viene a reforzar de alguna manera, cuando hablamos de grupos desventajados, lo que se conocen como las obligaciones genéricas o generales de los estados. En realidad, en el marco teórico de la violencia de género, de la violencia hacia las mujeres, desde el derecho internacional de los derechos humanos, este estándar de debida diligencia ha sido utilizado en forma generalizada para comprender qué significan en la práctica, en el territorio, las obligaciones que asumió el Estado. Y ha sido entonces una herramienta muy útil para ver cuáles son las respuestas estatales en caso de violaciones a los derechos humanos por violencia de género. Y acá vamos un poco, no voy a entrar a analizar cada uno de los casos del sistema interamericano porque sería imposible por razones de tiempo también, pero desde que la Corte empieza a trabajar y la Comisión con perspectiva de género, y desde que empieza a estar en vigencia Belén do Pará, la Corte tarda bastante en aplicar Belén do Pará, y ustedes saben bien, porque la primera vez que se condena a un Estado por la violación de la Convención Belén do Pará es en el caso González y otras contra México en el 2009, pero ya en Penal Castro Castro, y muy específicamente en el caso Campo Algodonero, lo que empieza a sostener la Corte es que frente a la violencia de género, las obligaciones generales se refuerzan con aquellas que derivan de las normas específicas de los tratados relacionados con el tema, ¿sí? De esta manera, lo que hace es que el Estado incorpore en todas sus respuestas, no solo está obligado a respetar, a garantizar, a adoptar medidas, es decir, a prevenir, investigar, sancionar, reparar a una víctima y adoptar medidas de manera legislativa, ejecutiva, administrativa o económica, sino que le impone al Estado que esas obligaciones, cuando estamos en casos donde hay mujeres, niñas, adolescentes y disidencias, se ven reforzadas por este deber de debida diligencia. La primera vez que la Corte habla del deber de debida diligencia, lo hace específicamente en su primer caso, ¿sí? Todos conocemos, o casi todos deberíamos conocer, el caso Velázquez Rodríguez,
donde habla de la obligación de investigar que tiene el Estado, cuando habla de qué significa garantizar los derechos humanos consagrados en la Convención Americana, y dice que el Estado tiene que investigar, entre otras cosas, no de manera formal, sino de manera sustancial y con la debida diligencia. Esta idea de debida diligencia, en el caso de un grupo desventajado, en el caso de las mujeres, las niñas y las adolescentes, lo que hace es, de alguna manera, agudizar todas estas obligaciones que tiene, reforzar todas estas obligaciones que asumió el Estado. CEDAW le dice que lo debe hacer con debida diligencia, debe cumplir sus obligaciones con debida diligencia. Belén do Pará en el 7b, que es por el artículo que nos condenan generalmente a los estados que vulneramos los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes, habla específicamente de la debida diligencia. En la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer, también se habla de debida diligencia, y si ustedes empiezan a hacer un poco un seguimiento, por ejemplo, de los informes de la Relatoría Especial sobre Violencia de Género o Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas, el deber de debida diligencia aparece. Pero acá, ¿cómo aparece? A diferencia de Velázquez Rodríguez, que es nada más que para investigar, este deber de debida diligencia refuerza todas las obligaciones. O sea, el deber de debida diligencia refuerza la obligación de prevenir la violencia de género. El deber de debida diligencia refuerza la obligación de garantizar, de investigar, de sancionar, de reparar a la víctima y de adoptar medidas. Esta debida diligencia se puede aplicar, y de hecho hay protocolos en la mayoría de nuestros estados para, por ejemplo, cómo llevar adelante una investigación en casos de violencia de género. Se puede aplicar sobre cuáles deben ser esas medidas de protección, cómo debe ser la prevención. Se puede aplicar, por ejemplo, sobre la asistencia a la víctima, y de hecho, no quiero, insisto, analizar cada uno de los casos de la Corte Interamericana, pero desde Castro Castro, Campo Algodonero, Beli Franco, Rosendo Cantú, y así podemos seguir sucesivamente en cada uno de estos casos, la Corte empieza a agudizar o a mostrarle que no cumplió con la debida diligencia para prevenir lo que iba a suceder sabiendo que podía llegar a suceder. Que no cumplió con su deber de debida diligencia al momento de investigar. Acuérdense del caso Beli Franco, donde la investigación fue todo lo contrario a lo que debe ser una investigación que pueda llevar adelante tanto la policía o la fiscalía de un país. En los casos de violencia doméstica, como ya en el primer caso, un caso paradigmático contra Brasil de María da Pena, donde el Estado desconoció sus obligaciones y la debida diligencia desde el principio hasta el fin, y finalmente logró María da Pena que se adopte en Brasil una ley contra la violencia de género contra las mujeres, las niñas y las adolescentes a partir de su caso, pero ella quedó cuadriplégica frente a la violencia que su pareja ejercía sobre ellos. ¿Qué pasa ahora? Y para ir intentando darle un poco de sentido a esta charla que tenemos que relacionarla con el COVID, y un poco lo que decía el honorable presidente cuando nos presentaba y hacía una introducción sobre el tema. Esta idea de pandemia que no teníamos prevista llevó a que los estados tomen una serie de medidas, y esa serie de medidas en su mayoría se basaban en un primer momento, al menos en Europa ahora están en otra etapa, pero de este lado del charco estamos en una etapa que todavía el confinamiento es una de las medidas que mayormente existe en los estados, es decir, excepto, y tenemos restricciones a muchos de nuestros derechos. En Ecuador y en Perú están declarados estados de emergencia o estados de sitio, entonces hay suspensión de derechos. Pero ¿qué pasó con todo esto que veníamos hablando? Es decir, tenemos una pandemia, de repente el Estado debe empezar a tomar medidas para proteger la salud pública, y en esa vorágine de empezar a tomar medidas para ver cómo hacemos para sobrellevar
esta pandemia y que sea lo menos desastrosa posible en materia de salud pública y en materia de protección a la vida, pasó lo que tenía que pasar, es decir, decretaron el aislamiento social preventivo y obligatorio, o el confinamiento obligatorio, y ahí todos los órganos de tratados, frente a estas restricciones y frente a esta situación nueva, o estas suspensiones de derecho, tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana, como CEDAW, como el Comité de Derechos del Niño, es decir, todos los órganos que vigilan en el sistema interamericano y en el sistema universal la situación de las mujeres, empiezan a poner luces de alarma, ¿sí? Y empiezan a sostener, por ejemplo, en una nota de CEDAW, que los estados están obligados a proteger a las mujeres de la violencia de género y a garantizar que los perpetradores terminen rindiendo cuentas, y que insta a los estados para que proteja y prevenga a las mujeres de la violencia de género, teniendo en cuenta que hay situaciones, más allá de exigir la responsabilidad de los autores, que hay situaciones que les son ajenas. Es decir, ¿qué pasó con el confinamiento? Pusimos a la víctima junto con el victimario, ¿sí? Tenemos al violento junto con la violentada. Entonces, frente al confinamiento, como bien decía hoy, y vuelvo a reiterar, han aumentado los casos de violencia de género y han aumentado los casos de femicidio en la mayoría de los estados, ¿sí? ONU Mujeres le dice que a los estados que tienen que asegurar la continuidad de los servicios esenciales para responder contra la violencia de género. No sé cómo fue su primera etapa en México frente al COVID, pero acá de repente en los primeros 15 días de aislamiento social preventivo y obligatorio, o de cuarentena, que vamos ya por una centena en Argentina, no funcionaba casi nada. Es decir, no funcionaba la justicia, no funcionaban los servicios de protección contra las mujeres. Así que cuando el Estado se da cuenta y empieza a recibir estas notificaciones, se empiezan a declarar como servicios esenciales y empiezan a funcionar de una manera mucho más diligente. Por ejemplo, la Comisión Interamericana solicitó a los estados fortalecer los sistemas de protección, de denuncias, y esto, como pasa en todos los estados, no es solamente de manera telefónica o en línea o a través de una campaña, sino de cualquier otra forma que se le pueda ocurrir al Estado para lograr con debida diligencia la prevención, la investigación y la sanción, y vuelve a la debida diligencia la Comisión Interamericana. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos, por un lado, tratados que están pensados en determinadas situaciones, que obviamente nunca sus textos fueron discutidos en su situación de pandemia. La primera respuesta que tuvieron los estados a la situación de pandemia es la restricción o suspensión de derechos, y entre ellas la declaración de cuarentena, aislamiento, confinamiento, o como quieran llamarlo. ¿Qué es lo que debería haber hecho un Estado para decir que cumple con su obligación de debida diligencia en la prevención, la erradicación y la sanción de la violencia de género contra las mujeres? Y acá, para no herir ninguna susceptibilidad, me voy a referir al Estado argentino. Una cosa es si esa mujer, por ejemplo, no había hecho la denuncia previa, pero muchas de las mujeres que terminaron asesinadas o fueron víctimas de femicidio en mi país durante la cuarentena, habían hecho la denuncia previa. ¿Qué implica eso? Frente, ¿qué es la debida diligencia? ¿Cómo aplico la debida diligencia y la perspectiva de género? En esa situación tienen que trabajar coordinadamente el Poder Judicial con el Ejecutivo para lograr que la persona que denunció pueda estar protegida. Porque el agresor, si ya fue excluido de su lugar, del lugar de confinamiento de la mujer, sabe dónde va a estar las 24 horas del día.